Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a ¿Qué ha habido de? Este especial de Teleantioquia Deportes, en el que buscamos a esos deportistas, a esos futbolistas, a esos atletas, a esos ciclistas, como en este caso, que han escrito historias importantes dentro del deporte colombiano y a los que les hemos perdido, por alguna razón, la pista. Hoy les contaremos la historia de Javier El Ñato Suárez, campeón de la Vuelta a Colombia en 1965, 4 veces estuvo en el podio y 10 victorias de etapa en este mismo evento, 2 títulos en el clásico RCN y un sinnúmero de victorias y de títulos en competencias nacionales. Más conocido como El Ñato, Javier Amado Suárez nació en Don Matías, Antioquia, en el seno de una familia humilde, de escasos recursos, para ser más exactos. A los 7 años tuvo que, por obligación, ponerse a trabajar. Pero cuando la plata no aparecía, no existía el recurso, tuvo en ocasiones que incluso pedir limosna. Así comenzamos a contar la historia de Javier El Ñato Suárez en ¿Qué ha habido de? En este especial de Teleantioquia Deportes. Soy Javier, te voy por acá a alambrar. Sí, veo. ¿Te digo Javi o Ñato? ¿Cómo te gusta? Javier o Ñato, ¿cómo te digo? Como me quiera tratar, eso me llama Ñatico, Ñato, Javier. Bueno, para mí indiferente. Me conocen más por el nombre de Ñato. Mi infancia fue difícil. En Don Matías viví durante 7 años, donde laboré tanto en el campo como en el municipio. A mí me tocaba arriar bestias cargadas con leña, con carbón. Me tocó cultivar frijol, papa criolla y sembrar. A los 7 años llegué a la ciudad de Medellín, cuando mi mamá me trajo y fui a vivir a Santo Domingo Sabio. Esos recuerdos, primero, son de gratitud. Segundo, fue una vida muy difícil porque desempeñé varias labores. Acá en la ciudad vendí periódicos, vendí paletas, recogí boñigas en el campo, llegaba a las casas, de casa en casa vendiendo boñigas. Me entraba a los solares porque en esa época no había el control de ahora y uno podía entrar a los solares, cogía limones, naranjas, pomas y también las vendía. Yo sobreviví de oficios varios. Me tocó pedir limosna, no me da pena decirlo. Lo hice en varios lugares de la ciudad. Primero lo hice en la Plaza de Cisneros, donde estaban las luces del parque ahí, al frente de la Alpujarra. Esa era la Plaza de Mercado. Saqué mercados. Fuera de eso también estuve cuando hice la primera comunión. La hice en una forma muy humilde, la hice en la iglesia Manrique y luego me bajé para el Parque de Bolívar y el Parque de Bolívar entraba al Teatro Lido y a un lugar que es muy prestigioso acá en Medellín a pedir limosna y a pedir un regalito de la primera comunión. Eso es muy simple. En el año 57 empecé a trabajar como mensajero de farmacia. En esa farmacia trabajé 3 años. Durante ese tiempo me robaron 3 bicicletas. Y el patrón, cuando me robaron la tercera bicicleta, me dijo, no le voy a dar más bicicletas. Le voy a prestar la plata, usted compra la bicicleta, a ver si así la cuida más. Compré una bicicleta que en esa época
en el año 60 me costó 250 pesos. Y del salario que yo me ganaba, que era 75 pesos, le pagaba 25 pesos mensuales por la bicicleta. Hacía mandados, era una farmacia donde hacían pedidos y yo me desplazaba a llevar los pedidos, la droga, todo y lo que me mandara a hacer el señor de la farmacia. Estando yo en la farmacia, había un amigo que trabajaba como mensajero en un laboratorio, Héctor Muñoz. Entonces Héctor Muñoz una vez se arrimó y me dijo, ve Javier, ¿por qué no corres en bicicleta? Él ya corría en bicicleta. Me insistió muchas veces, pero yo no le paraba bolas. Pero también tengo que aclarar que era aficionado a la bicicleta. Yo admiraba a los ciclistas de esa época la década del 50 al 60, porque fue una época maravillosa. Ya en el año 60 finales me retiré de la farmacia, fui a un almacén de repuestos y en el almacén de repuestos le dije al dueño de la empresa, ¿por qué no me ayuda? Yo necesito una camiseta, una pantaloneta, unos zapatos y yo corro por usted, así sin pedirle nada más. Entonces él me apoyó. Y a partir del año 65 empecé a correr y la primera competencia fue una doble a Barbosa con turismeros y quedé octavo. Así empezó mi carrera deportiva. Fuera de eso yo ya tenía una amistad con Cochise. Entonces una amistad con Cochise, una amistad muy linda, una amistad de 63 años, donde fuimos grandes amigos, somos amigos y todavía esa amistad se conserva. Y para mí es la mayor alegría de la vida. Corrí esa carrera, a los 15 días hicieron otra, donde hacíamos un circuito por el estadio, terminando en las partidas de San Pedro. Ahí quedé segundo. A los 15 días, otra carrera, salí de Medellín, terminando en el Alto Boquerón. En mi categoría, porque habían dos categorías, primero y segundo en turismo, yo gané en mi categoría. Entonces eso me dio entusiasmo para seguir preparándome. Entonces yo salía a las 4 de la mañana y empezaba trabajo a las 7. Y cuando yo venía de Latillo hacia Medellín, apenas iban los turismeros. Entonces yo llegaba al almacén, me hacía el lavado del gato y a montar en bicicleta todo el día. Y eso era un proceso de todos los días. Entonces en el año 62 yo pasé a bicicleta de carreras. Empecé a correr y corría a Barbosa. Por casualidad, esa primera competencia también quedé octavo. Entonces de ahí empezó un proceso de formación deportiva. Entonces conforme iba progresando, llegué al Club Medio Fondo, donde estaba el directivo y la directiva, el doctor Vinicio Echeverre y Isabelita Ángel Villa. A través de ellos empezaron a apoyarme y Cochise pertenecía al Club Medio Fondo. Con ellos y con Isabelita fue la persona que me dio la mano tanto, llamémoslo así, en la parte económica como en la parte deportiva y en la parte de consejos. Me consiguió el primer patrocinio que fue una fábrica de coltejer, de tapetes, y ahí empezó mi proceso como ciclista. Y por allá, a mitad de año del año 62, corrí con los corredores de esa época, que eran los de primera y segunda, eran corredores que ya habían ido algunos a la Vuelta a Colombia, y gané una doble a Sopetrán. Entonces ya el proceso fue continuo, yo me levantaba a las 2 de la mañana a entrenar para luego empezar mis labores. Ese mismo año, la Vuelta a Colombia regularmente la hacían a principio de año, entre abril y mayo, pero por cuestiones políticas y por cuestiones económicas
no se realizó por esa fecha. Entonces la vuelta la realizaron en el mes de octubre, empezó en Bogotá el 17 de octubre y terminó el 1 de noviembre en Bogotá. Ese fue el primer evento grande que yo corrí, donde quedé tercero. Se perdió esa vuelta frente a Pajarito Buitrago, Cochí se la perdió por 11 segundos y el suscrito quedó de tercero como novato. Lo que pasa es que cuando uno no acata las órdenes, que fue lo que me pasó a mí, en ese año 62 corríamos la etapa Manizales Dorada y en el descenso de Letras a Fresno, el terreno era un terreno muy difícil, donde el entrenador, que era Ricardo Sea, nos dijo: señores, la etapa de mañana es una etapa compleja, por favor se cuidan, bajen con cuidado. Pero yo no acaté la orden, me caí, ya perdí el liderato y perdimos la vuelta con Roberto Pajarito Buitrago. Cochí se la perdió por 8 segundos. Esa historia salió en el año 62, corriendo la etapa Ibagué-Armenia. Entonces, cuando pasamos por Cajamarca, yo salí del grupo con Alfonso Galvis. En esa época estaba RCN transmitiendo la Vuelta a Colombia. Y el campeón Carlos Arturo Rueda, cuando llegué a la parte más difícil de la línea, me puso el ñato, porque solté a Alfonso Galvis y dijo: es que este respira por la nariz que tiene muy fácil y por eso sube, ¿no? Entonces me dejó el ñato y de ahí en adelante ya era el ñato. Pero luego también quiero resaltar algo que me hizo grande en el ciclismo dentro de mi época, Alberto Piedradita Pacheco, cuando en el año 65 gané la vuelta y me puse el escalador de América. ¿Por qué? Porque subía con mucha facilidad y entonces él queda asombrado. Entonces esos han sido los dos remoquetes de mi vida. Digamos, pues yo resalto que todo eso se debe a mi infancia, donde siempre fui activo, hacía ejercicio, caminaba, y luego, cuando empecé a correr en turismo, eso me fue fortaleciendo. Y la mejor experiencia que tuve fue cuando fui a Tokio, donde hablando con determinados deportistas, ciclistas de España, Italia, que hablaban español, o sobre todo los italianos, un día llegó y me cogió un italiano: anda bien, che, pero si quieres ser mejor, tenés que prepararte. ¿Y cómo te preparas? Entrenando duro. ¿Y cómo entrenar duro? Como si estuvieras compitiendo. Entonces, el entrenamiento es una antesala a la competencia. Entonces yo llegué aquí a Colombia, empecé a prepararme y a hacer lo que ese señor me dio con muchas otras más instrucciones. Y acá hacía en la autopista sur 100 kilómetros transmoto a un promedio de 55 kilómetros por hora. Terminaba el entrenamiento transmoto y luego continuaba con otro entrenamiento adicional de 60 kilómetros. Entonces yo terminaba mamado, las piernas inflamadas, todo eso, pero yo iba viendo que iba mejorando y cuando salían las competencias yo salía como si fuera entrenamiento. Yo diría que fui uno de los corredores más ganadores en carreras locales en Medellín a partir, o en Antioquia, de ese momento del año 64 finales o a principios del año 65, donde fui ganador hasta el año 68, que me dio hepatitis y ya a partir de esa fecha empecé a perder las condiciones físicas que tenía. Para mí fue una experiencia fabulosa, porque a pesar de las condiciones, del clima, aprendimos muchas cosas, porque no éramos los deportistas
disciplinados, ordenados, donde teníamos todos los recursos. Mientras otros deportistas, en el caso del ciclismo, tenían todos los recursos para entrenar, fuera porque lloviera o no lloviera, nosotros no los teníamos. Y fuera de eso, nos limitaba de que éramos perezosos. Lo tengo que reconocer. Entonces, para mí esa experiencia en Tokio fue fabulosa. Vamos con la historia de Javier El Ñato Suárez en ¿Qué ha habido de este especial de Teleantioquia Deportes que tenemos para ustedes? Martín Emilio Cochise Rodríguez, considerado el deportista del siglo en Colombia, era siempre el punto de referencia y de comparación con Javier El Ñato Suárez, que uno era mejor escalador que el otro, que uno tenía mejor punta de velocidad que el otro, que uno tenía mejor equipo, que a otro le pagaban más, que el otro tenía mejor respaldo, en fin. Todo tipo de comparaciones, incluso se decía que uno de los dos era mejor parecido que el otro. Las críticas y los comentarios de medios de comunicación y de aficionados en la época. Continuamos contando la historia de Javier El Ñato Suárez en ¿Qué ha habido de? Cochise era muy perseguido por las damas. Él tenía su pinta. Listo, y eso llamaba la atención. Yo, frente a él, lo digo, y lo digo de corazón, a mí no me ofendían, porque he tenido mi personalidad. Pero cuento acá a todos los televidentes, a ustedes, dos cosas. Hubo muchachas y señoras que me rechazaban por dos cosas. Una, me decían, Javier, usted es muy feíto. Eso era lo primero. Lo segundo, en esa época era algo muy grave uno ser hijo de madre soltera. Entonces eso también me lo decían. Pero yo a eso no le paraba bola ni le paro. Es que no, es como cuando estábamos compitiendo. A mí me decían, vea, es que Martín es mejor, y yo lo felicito porque es mi amigo y yo también lo admiro. Y es la verdad. Yo a Martín siempre lo he admirado y lo he querido como amigo, como compañero y por otras razones más. Y les cuento algo muy especial y muy particular. En el año 65 corrimos la etapa Vuelta a Colombia, Cali-Cartago. Y cuando pasamos por Buga la Grande, se formó una fuga de los principales figuras de la Vuelta a Colombia. Pero yo no estaba ahí y yo era el líder de la Vuelta. ¿Pero qué? Me confié y de Buga la Grande a Cartago me sacaron cerca de 14 minutos. Perdí el liderato. Entonces llegaron los medios de comunicación, Javier, ¿usted qué opina? Tal cosa, ¿qué le pasó? No, no pasó nada, me descuidé y me sacaron ese tiempo. Listo. De ahí en adelante, yo dije, yo no me preocupo, viene la montaña y venía la parte más difícil de la Vuelta a Colombia. Entonces, los medios de comunicación y muchas personas, también fanáticos del uno del otro, trataban, pero no. Para mí, siempre ha estado en mi mente y en la compañía que yo representé y donde trabajé 40 años, me enseñaron muchas cosas y entre esas cosas me enseñaron que tenía que ser humilde y respetar a la gente, a verlos a todos como personas normales. Entonces, para mí, todo ha sido muy lindo por las enseñanzas que me han dado. A mí me han ocurrido muchas cosas lindas en la vida y dentro de esas cosas lindas fue la amistad o es la amistad con Martín y la familia, porque es íntegra. No ha sido una sola amistad ahí con Martín, no. Tanto con la mamá de Martín, con los hermanos y luego cuando Martín se casó con María Cristina. ¿Qué sucedió? Nosotros nos alejamos un poco cuando yo ya le gané la Vuelta a Colombia y digámoslo, entre comillas, rival de Martín. Pero para mí,
Martín ha sido el ciclista más completo de este país. Que hemos tenido ciclistas muy completos y muy buenos, sí, pero no igual a Martín, porque Martín fue un gran pistero, un gran rutero, escalaba la montaña y por eso ganó 4 vueltas a Colombia. Y yo soy feliz porque le gané y porque él me ganó y porque se formó una rivalidad entre la afición dentro de los medios de comunicación. No me queda sino decirles gracias. Lo mismo que a los aficionados de la época que nos aplaudían, que salían a las calles, a las carreteras, a las veredas a aplaudirnos. Y para mí, la gente de esa época, les voy a decir algo, Juan Felipe, hay un término que la gente a veces dice, bueno, ¿y ustedes con qué se dopaban? ¿O cómo se dopan los ciclistas del hoy? Entonces yo hablo de mi época. Para mí, el doping principal era la gente, el aplauso, la animación, que le tenés que ganar a Cochise, que le tenés que ganar a los demás, eres el mejor escalador. Entonces, yo llegar a una ciudad como Medellín, a mi ciudad, a mi departamento, porque corríamos por el departamento, representamos al departamento, la camiseta verde y blanca, era Antioquia, ahí no importaba tanto el patrocinio empresarial, no, señores, es Antioquia. Y les cuento algo, cuando yo fui a la primera vuelta a Colombia, lo primero que me dijeron, Javier, si usted se cae, si se enferma, lo que le pase, usted se tiene que volver a montar en la bicicleta y no se puede retirar. Y nos pusieron ejemplos de corredores de la época, donde esos corredores se caían, se enfermaban y se volaban de los hospitales a seguir compitiendo. Entonces uno no podía ser inferior a los demás. También corriendo una vuelta a México, en el año 63, faltando 5 etapas, resulté con nacidos forúnculos y me tuve que hacer 700 kilómetros sin poderme sentar en el galápago de la bicicleta. Son historias inolvidables, pero que eso nos iba fortaleciendo para ser cada día mejores. Los directivos de la liga de esa época fue gente muy generosa con nosotros, porque dejaban de hacer las actividades empresariales o familiares, dejaban todo eso por estar detrás de nosotros. Y yo digo, ¿cómo no reconocerle a todas las personas que dieron, entre comillas, la vida por nosotros? No, es que nosotros contamos con gente muy generosa que dejan de hacer muchas cosas importantes para ellos por estar detrás de un ciclista. Yo llegué a Suramericana el 8 de febrero de 1965. Allá me llevó un directivo de la liga, Guillermo Lema Mondragón. Habló con el doctor Gustavo Vega Bustamante, que era el jefe de ventas y mercadeos de la empresa, y con los otros ejecutivos, el doctor Jorge Molina Moreno, Guillermo Moreno, dijeron, ve, ¿por qué no hacemos esto? Hablaron con la Junta y para mí fue el milagro de mi vida haber llegado a esa empresa. Entonces, las condiciones laborales en esa época, en todas las empresas, era, uno buscaba 2 objetivos. 1, que le dieran oportunidad de trabajo y 2, que lo apoyaran deportivamente y que le dieran los permisos y que cubrieran los costos de las competencias. De resto no pedíamos nada. Corríamos, terminaban las competencias, volvíamos a las labores y nada más. Cuando se corría una competencia como la Vuelta a Colombia
como el clásico RCN, ya las compañías, dependiendo de la actuación, te dan una bonificación voluntaria. No era que uno decía, me tiene que pagar algo, no. Todo era voluntario y ellos nos daban la forma y nos iban formando. Entonces, yo por eso vivo agradecido. Yo vivo feliz y sobre todo feliz porque cada día veo más dentro de la afición que nosotros somos unas personas inolvidables como deportistas porque nos abrazan, nos saludan, nos invitan a sus casas. Entonces, eso para mí es inalcanzable. Pues digamos, los deportistas tenían algunas oportunidades, sobre todo los ganadores, pero que uno dijera que podía haber de ciclismo, no, porque uno se ganaba un salario, te daban una bonificación y de pronto, si tenías un buen asesor, te dan la oportunidad de ir montando un negocio o alguna inversión. Pero en esa época era más el amor por el deporte, por la gente, por los aficionados, no como el hoy, que el hoy es al contrario. Hoy en día el deportista pues recibe dinero y es una profesión. Entonces para mí eso es muy interesante, muy bueno. Pero al deportista del hoy, en todos los campos deportivos, les falta amor por el deporte, agallas y ganas de triunfar. Continuamos con la historia del ñato Suárez en ¿Qué ha habido de? Los ciclistas de la década de los 60 movilizaban a miles de personas por las carreteras del país para las diferentes competencias ciclísticas del momento. Los veían pasar apenas unos segundos y era toda una vivencia, todo un espectáculo. Pero, ¿qué piensa hoy uno de los ciclistas más queridos, más recordados de la época, de los pedalistas de hoy y en general de los deportistas colombianos? De esto nos habla Javier el ñato Suárez en ¿Qué ha habido de? Este especial de Teleantioquia Deportes. Continuamos. Tenemos deportistas muy buenos, pero no tenemos fenómenos. Y el ejemplo es muy simple. Dentro de la historia deportiva de este país hemos tenido fenómenos tanto en el ciclismo como en otros deportes. Hoy en día hay figuras, sí, pero no tienen ese afán de llegar a la gente. Y para mí, un espectáculo sin público, donde no haya un aplauso, pasa desapercibido. Gracias a Dios que todo lo he tenido muy claro dentro de mi mente. Entonces, ni deportiva, ni laboral, ni sentimentalmente he tenido que llorar. ¿Por qué? Porque yo me siento satisfecho de lo que he hecho. Y yo digo, cuando alguien llora por cierta novedad, es porque de pronto ha fallado en algo. Ese es mi concepto. Yo cometí un error muy grave y lo reconozco aquí frente a ustedes, frente a las cámaras, a los televidentes. Uno en la vida comete muchos errores y he cometido errores, pero gracias a Dios los he sabido corregir. El error más grave que yo cometí, lo cometí en el año 67, donde estando muy bien en la compañía que representé durante 40 años, me retiré, me fui para otra empresa por cuestión económica, pero
al mes de haberme retirado, me arrepentí de haberme cambiado de empresa. Afortunadamente, la vida a uno le da oportunidades. Y regresé a la empresa a saludar y me volvieron a abrir las puertas. Ese fue el otro milagro, porque en esa empresa, cuando uno se retiraba, ya quedan las puertas cerradas. A mí me las abrieron nuevamente, me dieron la oportunidad y permanecí 40 años. El ciclismo me hizo grande, pero ustedes, los periodistas, vuelvo y lo repito, como la gente, la afición, eso me hizo más grande. Y para mí no hay plata que supere lo que me dieron ustedes. Entonces, medios de comunicación y afición, y eso que yo vaya por la calle, me inviten a un tinto, me saluden, me abracen. Felicitaciones, campeón. ¿De qué? Si supieras las veces que fuimos Vea. al Alto de Minas, a pie desde la Floresta, a verte subir el Alto de Minas, guerreándote con Cochise, con todos los de la época tuya. Me encanta verte en las condiciones en que estás, me alegra. Fuimos seguidores tuyos de Cochise y del ciclismo antioqueño. Todavía me alegra verte en estas condiciones. Nos diste mucho sacrificio, pero nos diste mucha alegría. No, muchas gracias a ustedes. Y para mí, lo más importante dentro del deporte, dentro de lo que hice, son ustedes. Para mí, Pero no. fuiste la ilusión en esa época en nosotros. El ciclismo sufrido y la cantidad de aficionados que íbamos a verte por allá. Por allá ustedes pasaban a la 1 o 2 de la tarde, por allá nos quedamos a pie otra vez nosotros hasta el Parque La Floresta. sí, y hasta el estadio y todo. Eso es, ¿no? sí. Sí. Si había sol, bien, y si había lluvia, bien. Eso no era un problema para nosotros. Eso, Las entonces, dificultades eran bendecidas y las supimos aprovechar. esa es mi gratitud para ustedes y para toda la gente. Ustedes como representantes de los aficionados les doy las gracias y muchas gracias. Estos muchachos no saben los sacrificios que ustedes hicieron con las bicicletas. Todo ahorita el modernismo, todo el facilismo, pero a ustedes les tocó un raspón, echarle mentolato de esos rojos y darle para arriba. Ahí Esa no era valía nada. Esa era la vida nuestra y era la cultura que habían sembrado en nosotros, el sacrificio. Eso. Y para toda Antioquia, viva Antioquia con este campeón. Muchas gracias. Eso. No, Dios lo pague. Tenga muchos años. Bueno, Ok. Ñatico, Muchos años. No, que te sigamos viendo en todas partes. muchas gracias. Todavía pasa, todavía. Entonces, eso es inolvidable. Donde la gente le dice a uno, venga a mi casa, tiene las puertas abiertas, tiene todo. Entonces, ¿qué más le puedo yo pedir a la vida? Yo, no, es que uno en la vida, con cariño, y si uno se maneja bien y hace bien las cosas, uno no necesita más. Yo vivo de un salario, de una pensión, vivo decentemente y vivo feliz. Tengo mi señora, mi hija y la gente que me quiere, que son todos ustedes, todos los aficionados. Entonces, para ellos y para ustedes, mi gratitud siempre, hoy, mañana y toda mi vida. Una infancia difícil en medio de una familia humilde, el amor por la bicicleta que nació muy pronto, la amistad con Martín Emilio Cochise Rodríguez y también lo que significó una empresa con la que trabajó y a la que amó profundamente porque lo apoyó en sus momentos más complejos y en sus momentos de victoria. Javier El Ñato Suárez nos cuenta una historia muy interesante que pocos conocen, pero que seguiremos contando. En el siguiente bloque hablaremos de los aficionados y de lo que significan para él y el amor que siempre profesa hacia ellos. Continuamos en ¿Qué ha habido de?
Hay varias cosas. Primero, el deportista de hoy no siente ese amor por ese deporte, lo siente es por la parte económica, porque es una profesión. Es lo primero. Lo segundo, uno tiene que pensar en el público, porque es que un espectáculo sin público y sin medios de comunicación pasa desapercibido. Entonces miren los partidos de fútbol cuando cierran los estadios, están ustedes, gracias a ustedes la gente está viendo los partidos, pero falta el aplauso. Miren cuando van al estadio los espectadores y los jugadores se paran, salen y son pidiendo el aplauso. No, el aplauso no lo tiene uno que pedir. El aplauso tiene que salir original del público, que sientan, que digan qué deportista tan bueno, qué jugador tan bueno, qué ciclista tan bueno, pero porque el público lo reconoce, pero no porque yo salga. No estoy de acuerdo con eso. Entonces, lo otro es, el deporte requiere disciplina, pero disciplina, requiere sacrificio y requiere entregarse nuevamente a su patrocinador, a su trabajo y a la gente. La actividad de Javier Suárez, desde el primer momento que yo me jubilé, me dediqué a lo que yo llamo sencillamente oficios varios. Dentro de esos oficios varios, monto en bicicleta, hago mis actividades familiares, hago mis actividades de hogar, no tengo inconveniente en barrer, en trapear, en hacer el aseo de la casa, de ir al mercado a comprar las cosas, de llevar a la hija a la universidad, de ir donde el médico y de estar con los amigos que me llaman, me invitan a algunas actividades. Pues eso es lo que hago. Muchas gracias por todo, por todos los sacrificios, porque no es fácil salir de una vereda, salir del campo a una carretera, a ver pasar un ciclista, aplaudirlo con sol, con lluvia, donde esa gente se desplazaban hasta 12 horas para ver al deportista. Eso para mí es inolvidable. Eso uno no tiene palabras para decirle a la gente. Gracias, los queremos mucho y los sigo queriendo y cada día están más en mi corazón, como a los medios de comunicación, porque es que si nosotros fuimos grandes y yo fui grande como deportista, es gracias a ustedes y gracias al apoyo económico de las empresas que me acogieron por la época que fui deportista. Hay algo, Juan Felipe, que acabo de recordar, que es inolvidable. Cuando nosotros corríamos, los hoteles de la época eran hoteles muy regulares. También habían hoteles buenos en determinadas ciudades, pero no nos recibían. ¿Por qué? Porque los ciclistas anteriores a nosotros, cuando llegaron a hoteles buenos, cogían las toallas y sábanas de las camas
y limpiaban las bicicletas. Entonces, cuando nosotros llegamos, no nos aceptaban. Pero en esos lugares, como Río Sucio, Anserma, Fresno y otros lugares, habían familias que nos acogían. Y eso para mí era inolvidable. Como los alcaldes y madrinas que tuvimos en todo el país por donde pasaba la vuelta. Eran niñas de la sociedad que salían, nos abrazaban, nos tendían flores, nos tendían sus casas y no les importaba en la forma que nosotros llegábamos. Llegábamos bien sucios y para esas personas, ¿no? Eso pasaba desapercibido, éramos nosotros. Entonces, eso a uno no se le puede olvidar. A mí me marcó el ciclismo, no solamente el hecho de haber ganado la Vuelta a Colombia, sino por lo que hice como deportista. Para mí, lo que hice como deportista me deja más que feliz, satisfecho, porque es lo que uno busca. Nosotros, como te decía, no íbamos a mostrar del dinero. Yo ambicioso no he sido. Entonces, me siento orgulloso de lo que he hecho como deportista y como persona frente a la sociedad y frente a los medios de comunicación. Cierto que hemos recorrido gran parte de la vida de Javier El Ñato Suárez, historias que quizá muchos de sus seguidores no conocían. Esperamos tenerles más historias de deportistas colombianos a quienes les hemos perdido la huella en estos especiales de Teleantioquia llamados ¿Qué ha habido de? Mi nombre es Juan Felipe Mejía. Espero volver a contar con su presencia próximamente. Un abrazo para todos.